Vamos a empezar la actividad del día de hoy, continuando con este curso de tomografía, o mejor dicho, radiología de abdomen. Estos dos temas son muy importantes, lo que es la colecistitis aguda y la pancreatitis, ¿no? Son temas que ustedes ven día a día en nuestras unidades de emergencia. Entonces le hemos encargado a Marilyn Gutiérrez, R1, para que haga esta revisión. Adelante, Marilyn. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Bueno, hoy día yo voy a hablar de lo que es colecistitis aguda y pancreatitis aguda. Soy la residente de primer año Marilyn Gutiérrez Palomino, con sede en el Hospital Cayetano Heredia. Vamos a ver ambas enfermedades, tanto la colecistitis como la pancreatitis aguda, de las cuales vamos a hablar un poco de su introducción. Vamos a recordar cómo es el diagnóstico, la clínica, las imágenes y las complicaciones que puede tener cada enfermedad. Y los objetivos son reconocer ambas enfermedades, así como plantear un diagnóstico y ver las complicaciones en los diferentes métodos de imagen. Bueno, vamos a comenzar con la colecistitis aguda, que como recordamos y vemos a diario en la emergencia, se caracteriza, ¿no?, por un dolor agudo que está focalizado en el hipocondrio derecho, y pues es bastante frecuente en la emergencia, ¿no? Y también puede ser frecuente en pacientes que están graves o que están hospitalizados por alguna otra causa. Y bueno, en este escenario de un dolor en hipocondrio derecho, siempre uno de los principales diagnósticos a descartar va a ser la colecistitis aguda, ya que esta debe ser manejada de manera urgente, ya que podría llevar a complicaciones y potencialmente a mortalidad. Como recordamos, entre las causas, la más frecuente va a ser la colelitiasis, que se da en un 90-95% de causas de colecistitis aguda, y se estima que en la población en general, entre el 10 al 20% va a tener litiasis, y que un tercio de estos pacientes podrá desarrollar colecistitis a lo largo de su vida. Entonces acá vemos una imagen que nos hace recordar un poco lo que es la fisiopatología, en donde tenemos que el cálculo va a impactar en el cuello de la vesícula, ¿no?, en la bolsa de Hartmann, o también en el conducto cístico, y esto es lo que va a producir una presión intraluminal incrementada, que va a llevar a que haya más secreción de líquido, va a llevar a que haya otro tipo de elementos, y con esto vamos a empezar la inflamación en la vesícula, ¿no? Que inicialmente... Mediadores químicos, ¿no? Mediadores químicos. Mediadores químicos, sí. Y vamos a empezar una distensión, bueno, va a producirse una distensión de la vesícula y, bueno, inflamación, edema de la pared, ¿no?, entre otros. Ahora, el diagnóstico de la colecistitis aguda se va a basar, como había dicho, en la historia clínica, en los síntomas, en la exploración física, en datos de laboratorio también. Sin embargo, entre estos dos no siempre van a ser suficientes para tener una certeza como para confirmar colecistitis aguda, ¿no? En el caso de esta enfermedad, las pruebas de imagen siempre se van a convertir en la principal herramienta diagnóstica. Y como recordamos, la ecografía es la técnica de imagen principal, o la técnica de imagen recomendada inicialmente, aunque también hay otras como la tomografía, pero estas deben ser valoradas más en segundo plano, ¿no?, porque la ecografía es inocua, no, y bueno, es bastante accesible. Con respecto al diagnóstico, acá tenemos los criterios de Tokio, ¿no?, que tienen una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97%, y constan de tres puntos, ¿no? Signos locales de inflamación, como el signo de Murphy, una masa, dolor en el cuadrante superior derecho. También puede haber signos de inflamación o sistémicos como fiebre, PCR elevado, leucocitosis,
y finalmente los hallazgos en imágenes característicos de colecistitis aguda. Entonces, nosotros vamos a sospechar el diagnóstico cuando tenemos tanto la clínica como el laboratorio. Sin embargo, no se va a poder hablar de un diagnóstico definitivo hasta que tengamos las imágenes ya establecidas, ¿no? Y las características que se van a ver en la colecistitis aguda en las imágenes, principalmente en la ecografía. Entonces, como estaba diciendo, la ecografía siempre va a ser la de elección, tanto por mejor disponibilidad, menor tiempo de exploración, ausencia de radiación ionizante, y pues va a permitir la valoración de tanto la colelitiasis, en general la vía biliar, y un estudio diferencial con otras enfermedades, ¿no? Como coledocolitiasis, tal vez pancreatitis. Y bueno, en este caso la ecografía tiene una sensibilidad del 54%, una especificidad de 81%, con un valor predictivo positivo de 64 y un valor predictivo negativo de 77%. En el caso de la tomografía, esta va a quedar indicada en caso de que haya hallazgos positivos en la ecografía, pero que no sean concluyentes para diagnosticar colecistitis aguda. También se va a usar en las complicaciones de la colecistitis aguda, como son la colecistitis gangrenosa, enfisematosa, la hemorrágica o la perforada. Y bueno, también cuando se van a plantear diagnósticos alternativos como úlcera péptica, pancreatitis, obstrucción intestinal, entre otros diagnósticos probables. Y la tomografía tiene una sensibilidad de 39% y una especificidad de 95%. Con respecto a la resonancia magnética, esta no se va a proponer como una prueba de imagen inicial, ya que no es tan disponible, requiere mayor tiempo para su adquisición, principalmente por eso, y tiene mayor costo, ¿no? Esta tiene una sensibilidad y especificidad que son similares a la ecografía, y pues solo se va a considerar una alternativa en los pacientes en los que la exploración sea difícil en la ecografía. Entonces hay que recordar que la ecografía es el método menos invasivo, el que está más disponible, fácil de usar, más costo efectivo, y entonces por esto es que es recomendado como la imagen de primera opción para el diagnóstico de colecistitis. Esto es de las guías de Cox-Smith. Bueno, ahora sí vamos a ir un poco a las características que debemos ver en la ecografía. Y vamos a recordar cómo es una vesícula biliar normal, que bueno, todos los días en emergencia, en ecografía central siempre vemos bastantes casos de colecistitis, de colelitiasis, ¿no? Y vesículas biliares normales. Entonces, en ecografía, la pared normal de la vesícula va a aparecer como una delgada línea hiperecogénica, y en el caso de que haya una colecistitis aguda, en algunos casos en donde no hay colecistitis aguda, igual vamos a ver un grosor de la pared aumentado debido a, por ejemplo, estados postprandiales, ¿no? Entonces aquí tenemos una vesícula biliar normal, y donde vemos la delgada línea ecogénica que estaba mencionando, y aquí tenemos una vesícula en un paciente luego de la comida, o sea, en un estado postprandial, con digamos, un pseudoengrosamiento de la pared vesicular. En los dos casos, ambas vesículas biliares son normales. En la tomografía, lo que vamos a ver es que la pared vesicular se va a ver con bordes delgados igualmente, y con una densidad de partes blandas, y que además van a realzar con el contraste, como se ve en esta imagen. Ahora,
Dentro de la colecistitis aguda hay varias características o varios signos que vamos a ver en la ecografía, los cuales son los siguientes, ¿no? La pared vesicular engrosada, que ya había mencionado. La pared vesicular engrosada, el cálculo y principalmente que haya una obstrucción en el cálculo, del cálculo en la vesícula biliar que puede estar obstruyendo el bacinete, puede estar obstruyendo, causando el edema que había mencionado y causando la dilatación que también había mencionado, con un diámetro transverso mayor de 40 milímetros o un longitudinal mayor de 80 milímetros. En otras bibliografías usan también el longitudinal mayor de 100 milímetros. Luego también tenemos el signo de Murphy ecográfico, que consiste en el dolor que es causado por la presión del transductor sobre la vesícula cuando se localiza ecográficamente, ¿no? Y esto ayuda a diferenciar el cuadro agudo del cuadro crónico, también o de barro o litiasis incidental. Ahora, no siempre vamos a tener el signo de Murphy positivo, ecográfico positivo, aún en una colecistitis aguda, ya que es menos frecuente que aparezca, por ejemplo, en personas ancianas, en personas diabéticas, personas con tratamiento con opioides y en algunas complicaciones como la colecistitis aguda gangrenosa. Otro signo que vamos a tener es la inflamación de la grasa perivesicular, y también podría haber líquido perivesicular, pero este va a sugerir perforación, y otro signo es la hiperemia de la pared al Doppler color, ¿no? Ahora, esta hiperemia, como dato aislado, no va a ser un hallazgo específico de colecistitis, ya que se puede ver en otras ocasiones, por ejemplo, en ayuno, en estado postprandial, pero cuando combinamos este signo con otros signos que ya había mencionado, o cuando esta hiperemia va a ser de más de la mitad del área de la pared anterior de la vesícula y más dirigida al fondo, entonces se va a aumentar la especificidad de este signo. En este caso tenemos una mujer de 43 años con colecistitis aguda, en donde vemos unas tomografías con contraste, ¿no? En donde se ve la vesícula biliar con una pared que está levemente engrosada y además con la grasa perivesicular inflamada, ¿no? Como está mostrando este asterisco. Y también se va a ver un cálculo, en esta otra imagen, el cálculo que está obstruyendo el cuello de la vesícula. Como había mencionado, hay algunas complicaciones de la colecistitis aguda, que son la colecistitis aguda gangrenosa y la colecistitis aguda enfisematosa. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Principalmente la enfisematosa en esta imagen. Con respecto a la gangrenosa, se puede dar entre el 3 al 30% de los casos de colecistitis aguda, y pues obviamente va a tener más riesgo de perforarse, ¿no? Está en un 10% de todos los pacientes con colecistitis gangrenosa. En este caso, existen ciertos factores que predisponen a esta complicación, como ser un varón adulto mayor que tenga factores de riesgo cardiovasculares, entre los cuales está principalmente la diabetes o estados de inmunosupresión. En este caso, en la ecografía, lo que vamos a ver igual es una pared de aspecto engrosado, pero también estriado y de forma irregular, y también podríamos ver membranas intraluminales, y como había mencionado, el Murphy va a ser negativo. Luego, otra complicación es la colecistitis aguda enfisematosa. Lo que vamos a observar va a ser gas tanto intraluminal como intramural, y un diagnóstico, mejor dicho, un factor de riesgo que predispone a esta es la diabetes. Por ejemplo, en esta imagen tenemos colecistitis aguda enfisematosa, en donde aquí en estos dos tenemos una vesícula distendida, ¿no? E igualmente edema de pared, como está mostrando esta flecha negra,
y además el artefacto de reverberación, como están mostrando estas flechas, ¿no? Con una sombra sucia. Y bueno, esto va a ser compatible con el gas, tanto intramural como intraluminal. Y bueno, acá tenemos unas imágenes de tomografía con contraste que van a confirmar la presencia del gas intramural que habíamos visto acá. Y bueno, aquí en este caso también se va a formar un nivel de aire bilis, como muestra esta flecha, llevándonos más al diagnóstico de colecistitis aguda enfisematosa. Bueno, como había mencionado, una de las características más importantes de la colecistitis aguda es la pared vesicular engrosada, en donde se dice que está engrosada cuando mide más de 3 milímetros, aunque algunas bibliografías dicen más de 4. Y lo que se va a ver es, en la ecografía, es una capa hipoecoica, como vemos acá, central, que va a corresponder a la subserosa. Y lo que se va a ver en la tomografía también es una capa hipodensa, como vemos acá, una capa hipodensa de edema subseroso. Como había mencionado, de forma aislada, la pared vesicular engrosada no permite ni descartar ni confirmar el diagnóstico, pero al ver un aspecto estriado, como vemos acá en ambas imágenes, se puede considerar lo que es el desbridamiento de las capas de la pared, ¿no? Y entonces así los valores de tanto de sensibilidad como especificidad de este signo van a aumentar. Y además, si se acompañan de colelitia, bueno, de un cálculo vesicular, entonces el valor predictivo positivo de este signo también va a aumentar. Aquí lo que tenemos es una ecografía de una mujer de 59 años con colecistitis aguda. Y bueno, acá lo que vemos pues es la apariencia de capas, ¿no? De una pared vesicular engrosada que va a tener una región hipoecoica, como vemos acá, entre estas regiones hiperecogénicas, ¿no? Y la tomografía con contraste, acá vamos a ver también la pared engrosada, que va a contener una capa externa hipodensa, como está señalando esta flecha, y esto va a ser debido al edema subseroso. Acá vemos otros ejemplos de este signo de la pared, bueno, de la pared engrosada. En este caso tenemos un varón de 68 años con colecistitis aguda calculosa. Y bueno, esta ecografía en transverso lo que va a mostrar es una vesícula con la pared engrosada, como estamos viendo acá. Y también la vesícula en este caso estaba hidrópica, ¿no? No era compresible. Y además tenemos también un cálculo intraluminal y barro biliar. En la tomografía con contraste lo que vamos a ver es la inflamación de la grasa, como se ve acá, ¿no? Alrededor de la vesícula. Ahora, como había mencionado, el engrosamiento de la pared no es solo de colecistitis aguda, sino que se puede ver en otros diagnósticos, ¿no? Incluso puede ocurrir en pacientes sintomáticos o incluso asintomáticos, y suele ser un hallazgo también relativamente frecuente en los estudios de imágenes. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, primero tenemos la colecistitis, tanto la aguda, la crónica, la calculosa y la santogranulamatosa. Tenemos el cáncer de vesícula, la adenomiomatosis y también otras causas extracolecísticas, ¿no? Por ejemplo, la cirrosis, la hepatitis, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, la pancreatitis, ¿no? Y bueno, obviamente en estos casos la colecistectomía no está indicada, ya que al corregir estas causas extrínsecas la pared va a volver a su grosor normal. Acá tenemos otra vez unos ejemplos de los hallazgos más comunes en el diagnóstico de colecistitis aguda, además de la pared engrosada. Por ejemplo, acá vemos que
que las paredes están distendidas y el diámetro transverso va a ser superior a 4 centímetros, ¿no? Como vemos acá, 48 milímetros. Y la longitudinal también está en 94 milímetros prácticamente. Y bueno, vemos los cálculos, la pared aparentemente engrosada también. En esta imagen de aquí, lo que vemos es que hay un aumento de la vascularización tanto en el cuerpo como en el fondo, en modo Doppler. Y aquí vemos la colelitiasis, ¿no? Con una vesícula distendida. Acá vemos que las flechas señalan la grasa perivesicular, que está hiperecogénica, indicando pues inflamación En la perivesicular. C además hay barro, ¿no? Sí, o sea, el cálculo con su sombra y barro biliar acá. Mm. Y bueno, acá en la E también vamos a ver el engrosamiento parietal, que es mayor, o bueno, el engrosamiento de la pared, pues que es mayor a 4 milímetros. Acá tenemos más ejemplos, donde vemos pues que el edema de la pared puede presentarse desde una pared fina, uniforme, en vesículas que están muy distendidas, por ejemplo acá en A y en B, hasta un espectro estriado, ¿no? Que era lo que había mencionado, que sube más la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de colecistitis aguda. Aquí vemos el aspecto estriado y engrosado de la pared. Entonces, como había dicho, a mayor engrosamiento, a mayor estriación de la pared, entonces más también va a tener, además una mayor relación con la gangrena vesicular. En este caso, en la patología de A y B, que tienen la pared fina, uniforme, se vio una colecistitis aguda con edema perivesicular, mientras que en estas últimas tres, esta colecistitis fue gangrenosa, ¿no? Complicada además con edema perivesicular, como muestra este asterisco. Ahora tenemos otro caso que no es el más frecuente, porque habíamos dicho que la causa más frecuente de colecistitis eran los cálculos, pero también tenemos la colecistitis acalculosa, que va a ocurrir principalmente en pacientes hospitalizados, en UCI, críticamente enfermos, ¿no? Y suele deberse al aumento de la viscosidad en la bilis, tanto por el ayuno de estos que pasan estos pacientes y también alguna medicación que podría estar causando colestasis. En estas imágenes, en esta ecografía, mejor dicho, de las colecistitis calculosas, las características van a ser prácticamente las mismas que lo que habíamos mencionado, pero no vamos a encontrar los cálculos. Aunque en algunas ocasiones también se podría encontrar barro biliar, y de hecho no es poco frecuente, pero no vamos a encontrar un cálculo. Bueno, no deberíamos para poder diagnosticar la colecistitis acalculosa. Además de las causas que había mencionado del ayuno, de la medicación, también las anormalidades en lo que vemos en la vesícula pueden ser secundarias a una enfermedad sistémica, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos unas ecografías de un varón de 74 años con colecistitis acalculosa, en donde acá vemos el engrosamiento de la pared vesicular, lo cual también está completamente lleno de barro biliar, como está mostrando el asterisco, pero no vemos cálculos, ¿no? Y aquí vemos el Power Doppler, en donde se ve hipervascularidad, también tanto en la pared de la vesícula como alrededor, lo cual muestra signos de cambios inflamatorios, ¿no? E igualmente no vemos los cálculos. Entonces, para este diagnóstico hay que recordar que solo ocurre en cierto tipo de pacientes, ¿no? Pacientes críticamente enfermos principalmente. Y pues siempre tenemos que correlacionar los hallazgos ecográficos con la clínica del paciente, los antecedentes.
Bueno, ahora vamos a ver los hallazgos que se pueden dar en tomografía en colecistitis aguda, y estos son los que se pueden encontrar en orden decreciente, ¿no? De frecuencia. Igual como en la ecografía, un engrosamiento mural, un realce mucoso. Este realce va a ser continuo porque va a haber inflamación en la vesícula, y si es que este realce es irregular, nos puede orientar a pensar en gangrena o necrosis, ¿no? Y también cuando es discontinuo o hay una ausencia focal en la pared, podríamos pensar, por ejemplo, en perforación. Y bueno, perforación sobre todo si es que se acompaña de líquido lobulado, de líquido perivesicular. Otro signo es el hiperrealce del parénquima hepático, que el aumento del drenaje de la vena colecística por todo el proceso inflamatorio permite observar este realce transitorio del parénquima perivesicular en la fase arterial, pero en la fase de equilibrio y la fase portal, bueno, ya no se ve este realce, ¿no? Otro signo es la estriación de la grasa perivesicular o los signos inflamatorios de la grasa perivesicular, igual la distensión perivesicular, el líquido, la colelitiasis, el edema subseroso, el aumento de la densidad biliar, colecciones o, bueno, que había mencionado ya, colecciones o líquido perivesicular, y algunas complicaciones vasculares, ¿no? Ya que los cambios inflamatorios debidos a la colecistitis aguda pueden ocasionar lo que es hemorragia intraluminal como complicación, ¿no? Y también puede ocasionar trombosis portal y aneurisma de la arteria cística. Por ejemplo, acá vemos una imagen de un varón de 79 años con el diagnóstico de colecistitis aguda hemorrágica, ¿no? Acá tenemos una tomografía en axial sin contraste, y aquí tenemos con contraste tanto en fase arterial como en fase venosa portal. Entonces acá lo que vemos es el contenido vesicular hiperdenso, que en este caso es compatible con hemobilia, y también vemos hemoperitoneo, ¿no? En todas las tres imágenes. Y al administrar contraste, lo que se va a revelar son focos de sangrado activo, como vemos acá, ¿no? Estas imágenes hiperdensas que señalan las flechas rojas. Y vamos a ver que en la fase venosa estos focos de sangrado activo van a aumentar. Y bueno, esto es se da por la probable relación con sangrado activo arterial dependiente de la pared. Acá tenemos otros ejemplos de tomografía, donde vemos un varón de 74 años, en donde vemos la ecografía inicial, donde se ve colelitiasis, sin otros hallazgos, ¿no? Y luego tenemos el TAC complementario en la fase portal, en plano axial, y también en plano coronal, en la ventana de partes blandas y hígado. Aquí también se va a ver la colelitiasis, el edema de pared y la inflamación de la grasa vesicular. Además también se va a ver hiperrealce del parénquima hepático adyacente. Acá vemos algunas complicaciones de la colecistitis aguda en tomografía, como son la perforación. Y como habíamos dicho, la tomografía se usa principalmente para ver las complicaciones. Y por ejemplo, acá tenemos un paciente con sospecha de colecistitis aguda perforada, bueno, que se sospechó cuando se le tomó una ecografía y se vio esta discontinuidad en la pared y aparentemente líquido perivesicular. Se le tomó una tomografía en fase portal, donde vemos una vesícula litiásica distendida, ¿no? Con realce irregular aquí de la mucosa,
como vemos acá, con realce irregular de la mucosa y con defectos en la pared, ¿no? Y esto nos sugiere perforación de la vesícula, incluso con salida de litiasis al exterior, rodeada igualmente de líquido perivesicular e inflamación de la grasa adyacente. Esos cálculos son de colesterol, Sí, sí, doctor. porque no es aire eso, ¿no? Sí. Los cálculos de colesterol son estos, son hipodensos, son negativos. Ahora, ¿y por qué es casi interesante, ¿no? Esto más parece una calcificación de la pared, ¿no? Que acá se ve solamente focal. Al final fueron cálculos, ¿no? Dice cálculos. Sí, doctor. En el paper indican que es un caso de una colecistitis aguda perforada. Claro, y esto también debe ser colección, ¿no? Porque este es el esófago, este es la aorta descendente, este es ácidos, y esto debe ser una colección, ¿no? Claro, se ha Sí, perforado y se ha ido ahí también. Es hipodenso. sí, claro, Muy la zona bien, adyacente. sí, sí. Otras complicaciones que se pueden ver en la colecistitis aguda son abscesos o colecciones. Por ejemplo, aquí tenemos un varón de 70 años que estaba séptico, al que se le tomó una ecografía que revelaba distensión vesicular y sospecha de abscesos perivesiculares, ¿no? Y en esta tomografía con contraste, fase arterial, muestra, bueno, y aquí la reconstrucción coronal en la fase venosa portal, lo que van a mostrar son masas quísticas complejas con las paredes que son hipercaptantes y que son mal definidas. Y estos, acá también, ¿no? Y estos van a ser compatibles con abscesos de origen biliar. Bueno, ahora ya pasando a lo que es la pancreatitis aguda. Recordemos que la pancreatitis aguda, dependiendo eh, de la temporalidad, de su temporalidad, se va a diferenciar en dos fases, ¿no? Según la clasificación de Atlanta. La fase temprana, que se da en la primera semana, y en esta los parámetros clínicos son los importantes para la planificación del tratamiento, no tanto las imágenes. Sin embargo, en la fase tardía, que se da luego de la primera semana, el tratamiento va a depender de las imágenes, de los criterios morfológicos, tomografía y también de los parámetros clínicos. Con respecto a la severidad, puede ser leve, donde no hay falla orgánica ni hay complicaciones sistémicas ni locales, puede ser moderado, con una falla orgánica, pero que dura menos de 48 horas, y o la presencia de complicaciones locales, o puede ser severo en donde tenemos una falla orgánica de más de 48 horas, ¿no? Y esto se da hasta en un 15 al 20% de los casos. Y depende de la morfología, también tenemos dos tipos, ¿no? Una pancreatitis intersticial o edematosa aguda, en la cual vamos a ver ciertas complicaciones, y una pancreatitis necrotizante aguda, en el que vamos a ver otro tipo de complicaciones que ya vamos a mostrar en adelante. Como recordamos, el diagnóstico se da cuando hay una combinación pues, de dolor abdominal clásico, ¿no? Y enzimas pancreáticas elevadas. Y normalmente los estudios de tomografía con contraste no se requieren inicialmente, al menos que no haya certeza del diagnóstico. Entonces tenemos el diagnóstico, lo hacemos con un dolor abdominal típico, con amilasa o lipasa mayor de 3 veces su valor normal, y cuando hay dudas, la tomografía, ¿no? Tenemos que tener dos de estos tres ítems para poder hacer el diagnóstico. Ahora, lo que vemos en estas imágenes
son de un paciente que presentó dolor epigástrico, agudo, en banda, no sugestivo de pancreatitis aguda, pero el nivel de enzimas pancreáticas estaba dentro de los niveles normales, por lo que se le tomó una tomografía. Y aquí se ve que la mayor parte del páncreas va a ser normal, sin embargo se va a ver cierto edema del proceso uncinado, ¿no? De la cabeza pancreática. Y aquí lo que vamos a ver es el edema en la grasa peripancreática. Y bueno, estos hallazgos son compatibles con una pancreatitis intersticial, ¿no? En este caso no hubo mayor complicación, se hizo el diagnóstico de pancreatitis leve. Ahora, la estratificación temprana de la gravedad de la pancreatitis aguda va a ser importante para poder identificar a los pacientes que tienen mayor morbilidad y mayor chance de mortalidad, también para así tomar las medidas necesarias desde el inicio, ¿no? La mayoría, ¿no? Un 90-95% de pacientes con pancreatitis aguda va a tener pancreatitis aguda leve, que ya había dicho que son pacientes que no tienen falla orgánica, y en su mayoría estos no van a tener colecciones, hallazgos en tomografía como colecciones líquidas, no van a tener necrosis, y se suelen recuperar al final de la primera semana, ¿no? Y la mortalidad es menos del 1%. Ahora, del otro 5 al 10%, vamos a ver una pancreatitis moderadamente severa o severa, y esto pues está determinado, ¿no? Por la respuesta del huésped a la pancreatitis, y pues una cierta cascada de citocinas, ¿no? Que van a aumentar el riesgo de falla orgánica. Entonces, de este 5 al 10%, el 60% va a tener en el caso de pancreatitis necrotizante con falla de órgano, va a tener una necrosis estéril en el 60%, con una mortalidad menor del 5%, y el otro 40% va a tener una necrosis infectada con una mortalidad mayor del 15 al 25%. Ahora, hay que recordar que la extensión, ¿no? De los cambios que se encuentran en tomografía, como son necrosis o como son acumulaciones de líquido, no siempre van a ser directamente proporcionales a la gravedad de la falla orgánica, pero muchos de esos pacientes van a tener igual una pancreatitis necrotizante, y como habíamos visto, la mortalidad aumenta bastante más cuando la necrosis se infecta. Entonces, como había mencionado anteriormente, vamos a tener algunas complicaciones o colecciones que se pueden dar continua a la pancreatitis aguda, ¿no? Que son 4 tipos de colecciones que se van a clasificar según su contenido, según su grado de encapsulamiento, y según el tiempo, ¿no? Con respecto al contenido, por ejemplo, los que tienen solo líquido, pueden ser la colección líquida peripancreática aguda o el pseudoquiste, los cuales se van a diferenciar por el tiempo. Y cuando la colección, y bueno, estos pertenecen a la pancreatitis intersticial, ambos, ¿no? Cuando tenemos líquido más material necrótico, los dos tipos de colecciones que tenemos son la colección necrótica aguda y la necrosis encapsulada, que también se van a diferenciar por el tiempo, ¿no? Y estos van a pertenecer también al grupo de las pancreatitis necrotizantes. Ahora, el grado de encapsulamiento, estas dos de aquí, la colección líquida peripancreática y la colección necrótica aguda, no se va a ver una cápsula completa, ¿no? O se podría ver, pero podría ser parcial. Sin embargo, en el pseudoquiste y en la necrosis encapsulada, el encapsulamiento va a ser completo. Y bueno, también la clasificación con respecto al tiempo, en las primeras 4 semanas, como había dicho, tenemos estas dos, la colección líquida peripancreática y la colección necrótica aguda, y luego de las 4 semanas tenemos el pseudoquiste y la necrosis encapsulada.
Ahora, todas estas colecciones pueden permanecer estériles o pueden infectarse. Sin embargo, durante la primera semana es rara la infección de esas colecciones. Entonces aquí tenemos un poco ya más detallado los 4 tipos de colecciones que había mencionado: la colección líquida peripancreática aguda, la colección necrótica aguda, el pseudoquiste y la necrosis encapsulada. La colección líquida peripancreática aguda, como dije, solo va a contener líquido, se dan en pancreatitis intersticiales, en menos de 4 semanas de iniciado el cuadro de pancreatitis aguda, y estas suelen ser homogéneas con una densidad de solo líquido que no va a tener una pared definida, o al menos si es que existe solo va a ser parcial, no va a ser completa, ¿no? Y estas suelen regresionar sin tratamiento, solo con observación. Luego la colección necrótica aguda va a contener líquido y va a contener material necrótico, igualmente no va a estar encapsulada, y si lo está solo es parcial su encapsulación, y también se va a ver en las 4 primeras semanas, pero en ese caso de la pancreatitis necrotizante, ¿no? Porque ya tiene material necrótico dentro. Y a diferencia de la colección peripancreática aguda, va a ser más heterogénea. Luego el pseudoquiste y la necrosis encapsulada, ambas son luego de las 4 semanas. El pseudoquiste se da a consecuencia de una pancreatitis intersticial, y la necrosis de una pancreatitis necrotizante, la necrosis encapsulada luego de una pancreatitis necrotizante, y pues ambos están encapsulados completamente. Y en el caso de el pseudoquiste es más homogéneo, mientras que la necrosis es más encapsulada, es más heterogénea. Ahora también tenemos un índice de severidad que, como había mencionado, es importante ver, ¿no? Bueno, los pacientes que vemos que tal vez se están complicando, y este índice de severidad en tomografía va a combinar los grados de Baltasar, que son de 0 a 4, con la extensión de la necrosis, que son de 0 a 6, de 2 en 2. Por ejemplo, los criterios de Baltasar tenemos que por un páncreas normal, en tomografía con contraste, en un páncreas normal te va a dar 0 puntos, un páncreas grande te va a dar 1 punto, la inflamación peripancreática 2, una colección peripancreática 3 y 2 o más colecciones peripancreáticas agudas 4. Y la necrosis en porcentajes, si es menos del 30%, pero entre el 1 al 30% te va a dar 2 puntos, del 30 al 54 y de más del 50% 6. En total se va a dar un máximo de 10 puntos, pero entre un puntaje de 7 a más ya se podría considerar pancreatitis severa. Bueno, entonces, como había mencionado, ya vamos a ver un poco ya más de ejemplos de imágenes, y pues el diagnóstico, como había dicho, se suele basar en hallazgos clínicos de laboratorio, y la tomografía solo con contraste solo está requerida cuando el diagnóstico es incierto, la tomografía temprana, ¿no? Pero igual en cualquier caso de sospecha de complicaciones tempranas, por ejemplo, perforación intestinal o isquemia, se va a siempre requerir la tomografía. En este caso sí, la tomografía computarizada con contraste. La ecografía y la CEPRE con esfinterotomía y extracción de los cálculos también van a jugar un papel importante en la pancreatitis biliar. Aunque no siempre en la ecografía se va a ver cambios. De hecho, en la mayoría de pacientes con pancreatitis aguda, y especialmente en las fases agudas, no se suelen ver muchos cambios en el páncreas. Y bueno, hay que recordar también que una tomografía temprana puede inducir a error en cuanto a la gravedad de la pancreatitis, ya que puede subestimar la presencia y la cantidad de necrosis. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que el primer día
le tomaron tomografía sin estar realmente indicada y vamos a ver un páncreas con realce normal. Luego este paciente fue empeorando, se le hizo una segunda tomografía el día 3 y acá ya van a encontrar pancreatitis necrotizante, ¿no? Ya que la mayor parte del cuerpo y de la cola no realza. Entonces, como vemos en este ejemplo, la primera tomografía subestimó la gravedad de la pancreatitis. Este Pero ya paciente había cambios, ¿no? Ya había cambios, también. Esto no es normal, ¿no? Sí es cierto que la tomografía debe tomarse dentro de las 72 horas, ¿no? Eso está establecido, ¿no? Pero había ya algunos cambios. Y en la siguiente, en el día 3 ya, pues, hay una necrosis de más del 30%, más del 50%, severo. Sigue, Marín. Ya. Luego, como había mencionado, tenemos la pancreatitis intersticial, también llamada edematosa, y a la pancreatitis necrotizante. En el caso de la pancreatitis edematosa, lo que vamos a ver es un realce de todo el páncreas, con solo una leve infiltración de la grasa o del tejido circundante. Normalmente aquí no hay colecciones líquidas, no hay necrosis del parénquima pancreático y por ejemplo en este caso teníamos un índice de severidad de 2 puntos solo por la inflamación peripancreática, ¿no? No hay colecciones, no hay necrosis, entonces solo le daríamos 1 punto, perdón, 2 puntos en el índice de tomografía. Índice de severidad de tomografía. Con respecto a la pancreatitis necrotizante, va a haber 3 subtipos. El más frecuente va a ser la necrosis del parénquima pancreático y del tejido peripancreático. El segundo, que es un poco menos frecuente, es la necrosis solo del tejido peripancreático, es decir, sin necrosis del parénquima. Y en el tercero, que es muchísimo más raro, la necrosis del parénquima, pero sin necrosis del tejido peripancreático. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, que el cuerpo y la cola del páncreas no van a realzar, ¿no? En cambio, la cabeza pancreática, como señala la flecha, sí va a tener un realce normal. En este caso, por ejemplo, en el índice de severidad de tomografía, va a ser con respecto a la necrosis como cabeza y cuerpo más del 50%, dando un puntaje de 4, y también se ven al menos 2 colecciones, entonces dando un puntaje de 6. En total este paciente tenía un índice de severidad de 10 puntos. Ahora, con respecto a la resonancia magnética, esta va a ser superior a la tomografía para diferenciar entre restos necróticos sólidos de líquidos. Por ejemplo, aquí un paciente teníamos con varias colecciones peripancreáticas que son homogéneas en la tomografía, pero en esta resonancia magnética ponderada entre 2 con supresión grasa, las colecciones se muestran hiperintensas, homogéneas, completamente encapsuladas y conteniendo líquido, pues, ¿no? Entonces estos eran pseudoquistes. Y con respecto a las colecciones peripancreáticas, las 4 que había mencionado, también sus hallazgos en tomografía son los siguientes, ¿no? Primero tenemos la colección líquida peripancreática aguda, ¿no? Que es común en la pancreatitis aguda. Se suele desarrollar, se desarrolla dentro de las primeras 4 semanas e inicialmente esta colección no va a tener una pared o no va a tener una cápsula, ¿no? Los lugares donde se va a encontrar más frecuentemente son el espacio pararrenal, el mesocolon transverso y el mesenterio del intestino delgado. Y bueno, esta colección líquida peripancreática aguda
resulta de la liberación de las enzimas pancreáticas activadas que también provocan necrosis de los tejidos circundantes. En este caso, el 50% de pacientes regresiona, bueno, la colección regresiona espontáneamente y la otra mitad va a tener una colección que se va a mantener estable o que va a crecer y se va a organizar y luego va a tener signos de liquefacción, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, se ve que en el día 3 tenemos una colección líquida sin cápsula y el día 12 ya tenemos la regresión espontánea de esta colección. La siguiente colección es la colección necrótica aguda, que como había dicho contiene líquido, contiene material necrótico, pero no está encapsulada. Y se ve también en las primeras 4 semanas, pero de la pancreatitis necrotizante. Por ejemplo, en estas imágenes tenemos, del día 3, tenemos una necrosis del páncreas, con una colección que es heterogénea, ¿no?, en el tejido peripancreático, pero no se delimita una pared. No se delimita una pared. Y aquí en el día 5 vamos a ver que al menos hay 2 colecciones peripancreáticas que tienen densidades líquidas y no líquidas. Y en el día 18 vamos a ver el crecimiento de estas colecciones y ya aquí ya se está formando parcialmente la pared, ¿no? Entonces probablemente vaya a una necrosis encapsulada, pero de todas maneras la pared no es completa, es parcial, entonces seguiría siendo una colección necrótica aguda, además que está dentro de las primeras 4 semanas post-pancreatitis aguda. Luego tenemos el pseudoquiste y la necrosis encapsulada, que ambos son colecciones que se dan luego de las 4 semanas. Y bueno, el caso del pseudoquiste es una colección solo de líquido pancreático que tiene una pared completa, o sea, está encapsulado completamente. Ocurre en la pancreatitis intersticial, es solo líquido, ¿no? No hay tejido necrótico y se da cuando ya han pasado más de 4 semanas. Por ejemplo, en este paciente tenemos un antecedente de pancreatitis aguda, sin fiebre, bueno, actualmente sin fiebre, que 2 meses después presentó una obstrucción intestinal. En ese tiempo me refería que estaba sin fiebre, ¿no? Y entonces acá hay una colección peripancreática que vemos que está homogénea, está bien delimitada, y bueno, esta colección se drena percutáneamente y se llega a drenar todo, evidenciándose líquido claro, con alto contenido de amilasa, y bueno, esto posteriormente se resolvió junto con los síntomas del paciente. Entonces, esta colección, al ser totalmente líquida, pues sí, era un verdadero pseudoquiste pancreático. Ahora tenemos la necrosis encapsulada, que igual es luego de las 4 semanas, pero en pancreatitis necrotizante, y está encapsulada completamente. Ahora, basándose únicamente en las imágenes, en la tomografía, muchas veces va a ser imposible determinar si una colección contiene solo líquido o contiene una mezcla de líquido y tejido necrótico. Entonces, a veces es mejor describir estas colecciones como colecciones peripancreáticas indeterminadas. En esta imagen, por ejemplo, vemos una colección en la zona de la cabeza del páncreas, en el espacio pararrenal anterior derecho. Y, por ejemplo, en esta etapa no va a ser posible distinguir entre una colección líquida peripancreática aguda o una colección necrótica aguda. Luego a este paciente se le hace seguimiento y vemos que la colección aumentó de tamaño, tiene una densidad líquida y también tiene una pared que realza el contraste y que la delimita completamente, ¿no? Ahora, en este caso, podría ser tanto un pseudoquiste como una necrosis encapsulada, porque como había dicho, no siempre es posible determinar si una colección contiene solo líquido o una mezcla de líquido y tejido necrótico. Se le hizo seguimiento a este paciente, el cual
ya bueno, se volvió séptico y al cual se le realiza un drenaje percutáneo. Y se ve que después del drenaje el tamaño de la colección disminuyó, pero no como en este caso, que la disminución fue completa o se extrajo todo, sino que fue una disminución leve del tamaño de la colección. Entonces este paciente fue intervenido quirúrgicamente y lo que se encontró es que la colección tenía restos necróticos, ¿no? Que no se apreciaban en esta tomografía. Entonces este caso era una necrosis encapsulada y no un pseudoquiste. El motivo por el que no se drenó todo es porque los restos necróticos, en este caso, eran demasiado viscosos como para tener un drenaje percutáneo exitoso. Ahora, la necrosis infectada, como dije, todas las colecciones antes mencionadas pueden infectarse, pero obviamente las colecciones debidas a pancreatitis necrotizante son más propensas a hacerlo, ¿no? Y bueno, es la infección del parénquima o del tejido adiposo extrapancreático, y cuando ocurre suele ocurrir entre la semana 2 a 4, casi nunca en la primera semana, y esta es la complicación local más severa de la pancreatitis necrotizante y la principal causa de mortalidad en pancreatitis aguda. El diagnóstico se realiza cuando vemos burbujas de gas en la tomografía, pero estas solo se ven en el 40%, no se ven en todas las necrosis infectadas. O bueno, también el otro diagnóstico es ya con la aspiración con aguja fina, ¿no? En donde vamos a encontrar ya las bacterias. En esta imagen vemos un caso típico de necrosis pancreática infectada, ¿no? Acá, por ejemplo, en el día 1 vemos un páncreas que realza y pues pareciera ser una pancreatitis intersticial leve, pero ya en el día 3 vemos que el páncreas no realza, entonces es compatible con necrosis y también involucra al tejido peripancreático, entonces esta sería considerada una colección necrótica aguda. Ya para el día 17, con otra tomografía se ven las burbujas de gas en la colección necrótica y pues finalmente esto fue compatible con una necrosis tanto pancreática y peripancreática infectada. Ahora, como había mencionado, hay limitaciones en las imágenes al ver las colecciones peripancreáticas, porque como había dicho, pueden no diferenciar entre colecciones estériles e infectadas, ya que el gas solo está presente en el 40% de las colecciones infectadas, ¿no? Y la tomografía no siempre va a poder diferenciar entre fluido y restos sólidos o necróticos, ¿no? En este caso la resonancia magnética superior, sin embargo, no siempre igual va a estar indicada en estos casos. Bueno, en conclusiones, todas las posiciones que la colecistitis y la pancreatitis aguda tienen características sugerentes de estas enfermedades en las imágenes y va a ser importante conocerlas tanto para un diagnóstico adecuado como para reconocer las diferentes complicaciones y poder tratarlas a tiempo. Esta es la bibliografía en la que me basé y eso sería todo.